Contratación pública, episodio 153. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 26 de marzo de 2023, episodio número 153. Episodio en el que te sigo contando la historia de un contrato público, las cosas que pasan y tienen que pasar desde que surge la necesidad hasta que cobras la factura. Pero antes, te cuento que esta semana he concertado una formación presencial con una empresa. La haremos en mayo. Bueno, pues me contactaron y me pidieron que les enviase la presentación que iba a usar, ¿no? Que pretendía usar. Y bueno, pues nada, les dije que es que yo no uso diapositivas, no uso presentaciones. Yo voy ahí a pecho descubierto, al natural. Y bueno, pues nada, me contestaron automáticamente que contratado, ¿vale? Directamente. Me pidieron la presentación porque ellos estaban buscando a alguien que no pusiera más de 20 palabras en cada diapositiva. Decían que si el tema de la contratación pública ya resulta áspero, con diapositivas resulta insoportable. Bueno, tampoco es para tanto, pero en fin, ellos lo estimaban así. Y es verdad, ¿no? Les ha encantado que no use PowerPoint o cualquiera de sus sustitutivos, que vaya así, ¿no? A pecho descubierto, al natural. La verdad es que estaríamos hablando un rato largo de los efectos que tiene usar presentaciones. Yo me parece que hace unos 3 o 4 años que me he quitado de eso. Me dio que pensar que el CERN, Amazon, el Departamento de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos o la Universidad de Copenhague tengan terminantemente prohibido utilizar cualquier herramienta del estilo del PowerPoint. En fin, formación directa, dinámica, donde todos participan y no hay diapositivas. En esta serie de episodios Historia de un contrato, gran parte de lo que te cuento que sucede está fuera de tu control. Tú no eres más que un espectador o sufridor pasivo. Como contratista, lo que realmente importa es lo que ocurre cuando se publica la licitación del contrato. Aunque antes y después de la publicación del anuncio de licitación hay muchas cosas que deben suceder para que tú acabes cobrando las facturas. Es posible que algunas de estas cosas te pasen desapercibidas o incluso no las conozcas en absoluto. Y es normal que sea así, ya que no es tu responsabilidad conocer todo el proceso. Sin embargo, te conviene entender e interesarte por conocer todo lo que sucede en el proceso de contratación, todo eso que tiene que pasar para que tú cobres tus facturas. Y en eso estamos, en que tengas una idea general, que conozcas los trámites y condicionantes que existen en la tramitación de un contrato público, aunque nunca tengas que encargarte de ello personalmente y aunque no sea tu responsabilidad. En este episodio de la serie te hablo de los pliegos, el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, su función, relevancia, efectos y trámites a los que están sujetos. Llegarás a conocer una parte de la complejidad a la que hacen frente los funcionarios y también encontrarás explicaciones a por qué, a veces, cuesta tanto que las cosas acaben pasando o que se rectifiquen si hay errores. Y una cosa más, el descargo de responsabilidad. El hecho de que te esté contando la historia de un contrato puede parecer contradictorio con mi principio de nunca enseñarte o decirte que hagas algo que yo no haya hecho antes. Quiero aclarar que nunca he tramitado un expediente de contratación y no tengo experiencia en ese ámbito, ya que nunca he sido funcionario. De lo que sí puedo hablar, aconsejar y enseñar es sobre mi experiencia como contratista y vendedor a la administración. Y aunque como contratista no es tu responsabilidad tramitar un expediente de contratación, considero importante que sepas lo que sucede y qué tiene que suceder para que puedas cobrar tus facturas. Por esta razón, me atrevo a contártelo, aun a riesgo de equivocarme o pasar por alto detalles. Mi intención es darte una idea general y que entiendas el proceso, aunque no necesites llevarlo a la práctica. Venga, ahora sí, vamos al tema.
Habíamos dejado la historia de un contrato en la aprobación del expediente de contratación. Recordemos, en la administración pública, un expediente administrativo es el marco que sirve para llevar a cabo un procedimiento para resolver un asunto específico. En el ámbito de la contratación pública, el expediente de contratación es, por tanto, esencial. La formación y tramitación del expediente de contratación es obligatoria y requiere la justificación adecuada de 9 aspectos, además de la existencia de crédito, de dineros. La aprobación del expediente garantiza que se cumplan los requisitos establecidos por la ley en la instrucción del expediente, lo que desemboca en que se pueda cobrar la factura correspondiente en los plazos establecidos. La Administración debe actuar de manera legal, imparcial, eficiente, motivada y transparente durante el desarrollo del expediente. Por todo eso, el proceso de formación y aprobación del expediente de contratación suele ser largo y puede tardar semanas o incluso meses, debido a la intervención de diferentes personas y la necesidad de aportar distintos documentos. Lo que remata el expediente de contratación mediante su incorporación a él son los pliegos y la autorización del gasto. Empecemos haciendo un comentario introductorio o recordatorio sobre los pliegos y su función. El pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas de una licitación son 2 documentos fundamentales, y lo son porque establecen las condiciones y requisitos que debemos cumplir los licitadores. Contienen la información necesaria para presentar ofertas informadas y viables. Aseguran que todos los interesados en el contrato tengamos acceso a la misma información. Y por tanto, y debido a eso, vienen a garantizar la transparencia e igualdad de trato entre los licitadores. Todo esto suena como algo, como muy enlatado, pero realmente es así. El pliego de cláusulas administrativas establece las condiciones jurídicas, económicas y administrativas de la licitación y la ejecución del contrato. En este documento, se sustancian cuestiones tan esenciales como la definición del mismo objeto del contrato, el procedimiento de adjudicación que se utilizará para tramitar la adjudicación, los requisitos de solvencia, el filtro o barrera para acceder al contrato, una de las primeras cosas que miramos. Los criterios de valoración, importantísimos, lo que decide quién hará las facturas, las garantías, penalizaciones y otros aspectos que también son importantes y pueden acabar teniendo un coste. El pliego de cláusulas administrativas es crucial durante todo el proceso de licitación y ejecución del contrato, porque proporciona un marco legal sólido y, atención, predecible, que nos permite a las empresas presentar ofertas ajustadas y competitivas con unos riesgos e incertidumbres mínimos, o al menos controlados. Porque, para bien y para mal, lo normal es que lo que está previsto en el pliego de cláusulas administrativas se cumpla a rajatabla, hasta las últimas consecuencias, aunque acaben siendo no deseadas y hasta absurdas. Por otro lado, tenemos el pliego de prescripciones técnicas, un documento con el que los contratistas nos sentimos más cómodos, ya que al fin y al cabo entra dentro del dominio de nuestros conocimientos y especialización. Este documento, como su propio nombre indica, define las especificaciones técnicas del contrato, detalla los requerimientos, características y estándares de calidad que deben cumplir los suministros, los servicios o las obras que sean objeto de la licitación a la que atiende. De nuevo, es un documento fundamental, ya que, además de proporcionar la base técnica del contrato y las condiciones de su posterior ejecución, resulta esencial para asegurar que todas las propuestas se ajusten a las necesidades que viene a satisfacer el contrato, las exigencias técnicas. E importante, permite la comparación objetiva de las ofertas. Mira, no me resisto a no comparar esto con la práctica habitual en el sector privado. He vivido de todo. Mucha seriedad y profesionalidad y también cosas como que algunas partes del alcance, aunque sean pequeños detalles, sean variados en las ofertas, lo que directamente elimina la posibilidad de que el cliente compare ofertas iguales y tú nunca sepas qué te conviene hacer, si ser tú el canalla que varía el alcance a su conveniencia o el serio que presupuesta exactamente lo que le piden. O perder el tiempo en procesos de oferta con variaciones y reajustes
que al final no conducen a nada, sin saber si te están utilizando para aprender, para comparar o directamente para apretarle las tuercas a otro que es el cuñado del responsable técnico o del gerente. Y al final no te dan ni el contrato, ni explicaciones, ni las gracias. Y lo peor que te puede pasar, que después de un proceso de venta más o menos complicado, centrados en el precio y las cuestiones técnicas, te pongan delante un contrato que acabas firmando pues porque no te queda otra, mirando para otro lado y tapándote la nariz. Bueno, pues todo esto y más cosas he vivido cientos de veces. Por eso, ya solo por el hecho de que todos estemos ofertando exactamente lo mismo, sin dar lugar a cambios o creatividades, permite competir en igualdad de condiciones. Por eso, tanto el pliego de cláusulas administrativas como el pliego de prescripciones técnicas, además de ser unos documentos imprescindibles, son la expresión, el instrumento clave que asegura la transparencia, la igualdad de trato y que tanto la adjudicación del contrato como su ejecución estén sujetas a normas conocidas y efectos predecibles. Aunque los efectos prácticos de los pliegos van mucho más allá de los reconocidos por su función y relevancia, ya que los pliegos son la ley del contrato, lo que significa que estos documentos establecen las condiciones, requisitos, términos y obligaciones específicas que regirán la relación contractual entre nosotros y la Administración. Se puede decir que los pliegos de una licitación actúan como un marco normativo para el contrato, proporcionando las bases legales y técnicas que deben seguir tanto el contratista como la Administración. Y esto da pie a hablar de algo que no te había comentado antes, que es curioso conocer y que también tiene relación con la contratación pública. A ver, la expresión ley del contrato, en latín lex contractus, hace alusión al principio legal de la autonomía de la voluntad de las partes en un contrato. Este principio establece que las partes contratantes tienen la libertad de establecer los términos y condiciones de su relación contractual, siempre y cuando no contravengan la ley, el orden público o la moral. En este sentido, los términos del contrato acordados por las partes rigen su relación y prevalecen sobre las disposiciones generales de la ley. Y esto es muy normal entre privados, ¿vale? Y sí, así es, has oído bien, prevalecen sobre las disposiciones generales de la ley. Aunque esto, ya digo, es normal entre privados, es la norma, ¿vale? Pero tiene sus límites. Cuidado. Los términos de un contrato no pueden considerarse por encima de la ley en un sentido absoluto. Los contratos están sujetos a la legislación que les sea de aplicación y especialmente en el caso de un contrato público deben cumplir con las normas vigentes sobre contratación pública. Por tanto, esa autonomía de la voluntad tiene límites y no puede usarse para establecer términos que no cumplan la ley o los principios fundamentales del sistema legal. Dicho de otra forma, en virtud de este principio de autonomía de la voluntad entre las partes, la Administración no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que atenerse a la ley. Punto. Total, que aunque los términos del contrato, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, son considerados como lex contractus y rigen la relación contractual entre las partes, no pueden considerarse por encima de la ley de manera absoluta, ni mucho menos. Los contratos deben respetar y ajustarse a las normas legales aplicables y en el caso de la contratación pública no hay lugar para la creatividad. Se debe cumplir de forma escrupulosa con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, lo que pasa es que en muchas ocasiones, y no precisamente debido a este principio de autonomía de la voluntad, nos vemos ante un pliego, un contrato, que no cumple con lo previsto en la ley. Lo que da lugar a las cuestiones de nulidad de pleno derecho, que trato en el episodio 146, y de anulabilidad, que aún no he tratado en ningún episodio, pero que tengo previsto tratar próximamente. Ya que para recurrir o impugnar un pliego que luego se convertirá en contrato, hay unos plazos. Y el hecho de presentar oferta en una licitación supone la aceptación incondicional de los pliegos, aunque estos adolezcan, disculpa la expresión, de defectos de nulidad, cosa rara, o más probablemente de anulabilidad.
Y todo esto es la explicación de por qué en muchas ocasiones nos quedamos pasmados al encontrarnos ante un pliego que, ya sea en fase de licitación o en fase de ejecución, no tiene en cuenta o vulnera total o parcialmente algún precepto legal y que todo siga adelante, como si tal cosa. El asunto puede parecer un poco denso, porque lo es, pero no podemos detenernos más en él. Basta con que te quedes con la idea de que lo que está en los pliegos es ley si no te quejas a tiempo y aunque contravenga la ley. En resumen, los pliegos son la ley del contrato, porque actúan como un marco normativo específico que regula la relación contractual entre el órgano de contratación y nosotros, el contratista, estableciendo las condiciones, términos y obligaciones que ambas partes debemos cumplir durante la fase de adjudicación y ejecución del contrato. Esta ley particular del contrato proporciona un marco legal claro y predecible, aunque en ocasiones el planteamiento esté errado o no completamente alineado con algún precepto de la ley. Bien, tener en cuenta la función, relevancia y efectos de los pliegos nos ayuda a tomar perspectiva sobre las implicaciones y lo delicado de su creación, aprobación e incorporación al expediente, que es el asunto de este episodio. Al fin y al cabo, los pliegos son el documento en el que, entre otras cosas, se sustancian, se materializan y hacen visibles todas las tareas preparatorias del contrato y las exigencias de contenido mínimo del expediente de contratación. También, por su relevancia y efectos, los pliegos son susceptibles de recurso e impugnación. Escucha con atención. De hecho, y respecto de todo el trabajo que la Administración ha hecho hasta ahora para sacar adelante el contrato, los pliegos son lo primero y único que tú puedes impugnar o recurrir. Por tanto, si tomas la perspectiva de la Administración, entenderás que no estamos ante un mero trámite que se despache fácilmente, aunque a veces pueda parecer que se ha despachado con demasiada ligereza. Empecemos por hablar del pliego de cláusulas administrativas, un documento creado por personas con un perfil jurídico. Dependiendo del órgano de contratación, de sus medios y de su forma de organizarse, el documento podrá ser creado por la unidad gestora de la contratación pública, personas dedicadas solo a gestionar las compras públicas, o por una mujer u hombre orquesta, que lo mismo te hace un pliego que prepara la convocatoria del próximo pleno del ayuntamiento. Además, la ley de contratos del sector público no ayuda. No establece una lista completa y exhaustiva de todo lo que un pliego de cláusulas administrativas debe contener. Va dando pistas por aquí y por allá, o mejor dicho, va creando obligaciones por aquí y por allá, pero no ofrece un listado claro y exhaustivo de referencia. Tampoco es difícil crear una lista de comprobación. Aunque también entiendo que esa falta de referencias claras y explícitas en la ley dificulta la tarea de creación y adecuación del contenido de un pliego de cláusulas administrativas, que, debido a las prisas o a la ley de Parkinson, siempre acaba siendo tramitado a remolque, a matacaballo. Y ante urgencias de ese tipo, se tira mucho del copia-pega. En mi opinión, en exceso. No es la primera vez que lo digo. Vamos a ver, o mejor dicho, vamos a oír. Si el pliego es la ley del contrato, si su función, relevancia y efectos prácticos son tan importantes, debiera ser el documento en el que centrar toda la atención para conseguir tener y ofrecer un texto fácilmente entendible, de calidad, y que a su vez atienda a lo previsto en la ley. ¿No te parece? Y eso no es hacer un documento de 100 páginas, o más en algunos casos, que es lo que normalmente vemos, que marea al más pintado y alude a lo que afecta al contrato, a lo que no estoy seguro de que afecte, pero ahí lo dejo, y que en muchos casos se dedica a replicar palabra por palabra y de forma innecesaria artículos de la ley. La ley del mínimo esfuerzo ha sido una herramienta útil para nuestra supervivencia como especie, pero no necesariamente como civilización. Entiendo que es tentador redactar pliegos copiando y pegando, más aún cuando hay prisas, aunque la opción más eficiente no siempre es la que requiere menos trabajo y tiempo. A veces, copiar y pegar puede parecer la forma más rápida de crear un pliego, pero esta técnica no funciona cuando las necesidades, el alcance y el contexto son diferentes. Copiar y pegar solo es apropiado para empezar desde una página en blanco, y no para crear pliegos que requieren adaptarse a situaciones específicas, que es lo que ocurre
en la mayoría de los casos. En fin, sea como fuere, redactar un pliego no es cosa fácil y lleva su tiempo. Es un documento que se puede impugnar y, entre otros, el primer efecto de una impugnación es poner en evidencia a quienes redactaron, revisaron y aprobaron el pliego impugnado. Sí, hemos tocado hueso. Venga, vamos al contenido. El pliego de cláusulas administrativas tiene que contener una información mínima o básica, de entre la que podemos destacar el objeto del contrato, aunque parezca una obviedad. Se debe explicar qué se quiere conseguir con ese contrato. El tipo de contrato, si es de obras, servicios o suministros. El procedimiento de adjudicación que se va a utilizar. Se describe qué se hará primero y qué después. Los requisitos de solvencia. Bueno, por supuesto, la solvencia económica y la solvencia técnica que se requiere para participar en la licitación y, en su caso, resultar adjudicatarios. Los criterios de adjudicación. Los aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, el presupuesto base de licitación y la justificación de su cálculo. En este podcast hay episodios varios dedicados a estos temas. La duración del contrato. Por supuesto que se establece el tiempo que durará el contrato y si aplica las posibles prórrogas. Las penalizaciones. Si el contratista no cumple con sus obligaciones, puede recibir sanciones, ¿vale? Pues se deben indicar cuáles son estas penalizaciones y cómo se aplicarán. O las no menos importantes e imprescindibles, condiciones de subrogación de los trabajadores. Los episodios 89 y 91 están dedicados a este asunto. Bien, hay más cosas. Por supuesto, algunas son puro formalismo y otras no pasan de ser mera retórica. La cuestión es que, tomando la perspectiva de quien es responsable de escribir, revisar y aprobar el pliego, el asunto reviste cierta complejidad y también tiene ciertos riesgos. Al fin y al cabo, aquí se trata de empatizar y comprender cómo funcionan las cosas. En fin, total, que esto no se resuelve en un día. O sí, y ya no sabes qué es peor, o si da igual. En cuanto al pliego de prescripciones técnicas, este será creado por personas con un perfil técnico y conocimientos suficientes en aquello que se quiere contratar, o al menos en el problema o necesidad que se quiere resolver. Normalmente estas personas tendrán, con suerte, una ligera idea sobre lo que dice la legislación sobre el pliego de prescripciones técnicas y su función, relevancia y efectos prácticos durante la fase de adjudicación y ejecución del contrato. Con suerte, sí. De ahí el tema de la profesionalización que trataba en el episodio anterior. Para la redacción del pliego de prescripciones técnicas no hay una norma, canon o referencia, ni tan siquiera somera. Nos adentramos en el dominio de la discrecionalidad técnica. Menudo tema. En este caso, las pistas que da la Ley de Contratos del sector público para su elaboración son mínimas, ciertamente muy escasas. De hecho, en la Ley de Contratos del sector público se habla de unas reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas que principalmente atienden a la necesidad de no crear obstáculos a la competencia por el hecho de escribir el pliego de una forma u otra. También un tema interesante. Y respecto al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pues tampoco hay nada que sirva de ayuda para elaborar este pliego, ya que se limita a decir que contendrá al menos las características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato. Toma ya. Y el precio, que esa es otra. La cuestión es que, por lo general, el pliego de prescripciones técnicas describe los detalles técnicos y requisitos de aquello que la Administración está comprando, lo que necesita para satisfacer las necesidades que dan origen al contrato. Si el contrato es de obras, la cuestión se resuelve fácilmente. El pliego de prescripciones técnicas es el preceptivo proyecto para llevar a cabo las obras, cuestión que también da para al menos un par de episodios. Por tanto, asunto resuelto, ya que será el ingeniero o el arquitecto quien elabore el proyecto que hará las veces de pliego. Otra cuestión es que el contrato sea de servicios o de suministros. Ahí sí, ahí hay algunos aspectos esenciales que todo pliego de prescripciones técnicas debiera contener, porque debido a la indefinición de la ley y al principio de discrecionalidad técnica, se pueden soslayar. Conozcamos esas cuestiones que yo entiendo, que debiera contener y que en muchos casos así es. Primero, la descripción detallada del suministro o del servicio. Podríamos nombrarlo como el alcance, con el máximo nivel de detalle que se pueda establecer y, oye, prestando cuidado a no vulnerar las reglas de establecimiento de prescripciones técnicas, a no limitar la competencia.
los requerimientos técnicos, las especificaciones técnicas y normas que deben cumplir los productos a suministrar o los servicios a prestar. Hay referencias suficientes, hay normas UNE para casi todo, yo creo que para todo. Y cuestiones como las medidas de seguridad, los estándares de calidad, las normas ambientales a cumplir, todo eso define y limita y acota. El proceso de entrega, los plazos y condiciones para la entrega del producto, la realización del servicio o las posibles fases o hitos que haya que cumplir. Importantísimos. Los criterios de aceptación. ¿Cómo sabemos si algo está bien hecho o se ajusta a lo previsto y por tanto se puede facturar? Es importante que queden claras las condiciones que deben cumplir las entregas para que sean consideradas válidas y se puedan facturar. Las evidencias, especialmente si se trata de un servicio, y en función de su complejidad, las evidencias que hay que generar durante la ejecución o para dar por terminadas tareas o actividades de las que esté compuesto ese servicio. Y por último, también muy importante, las condiciones de pago, el cuándo y cómo se cobra, especialmente en servicios o suministros complejos que se alargan en el tiempo. La única forma de hacer una oferta como es debido y de recibir un producto o servicio que de verdad venga a satisfacer las necesidades que dan origen al contrato es hacer un buen pliego de prescripciones técnicas, que describa en detalle esos aspectos técnicos y requisitos de aquello que la Administración necesita recibir. El pliego de prescripciones técnicas no solo es relevante en la fase de licitación o adjudicación del contrato, su función no solo se limita a garantizar que las propuestas se ajusten a las necesidades o a que todos los licitadores cuenten con la misma información para presentar sus ofertas, sino que también es el instrumento para gestionar la ejecución y finalización del contrato. Y de nuevo, estamos ante otro documento que no se resuelve en un día. O sí, y ya no sabes qué es peor, o sí da igual. Bueno, una vez redactados los pliegos, cosa que se hace por distintas personas y que si todo va muy bien se resuelve en 1 o 2 semanas, viene el trámite de aprobación. Aunque antes de aprobar los pliegos, lo normal es que exista un proceso de revisión. Primero se hacen los pliegos y luego se revisan, algo así como un control de calidad. Este proceso de revisión sirve para comprobar que a los documentos no les falta nada, que cumplen con las exigencias legales y técnicas que correspondan. Lo normal, supongo, es que los pliegos sean revisados por una o varias personas con conocimientos suficientes sobre la legislación que se aplica a la contratación pública y también sobre la doctrina que se va construyendo en torno a esta. Lo dicho, algo así como un control de calidad. Lo curioso del ineludible, significativo y relevante efecto de la aprobación de los pliegos es que la Ley de Contratos del sector público no dice en ningún momento quién es responsable de aprobar el pliego de cláusulas administrativas. Toma ya. Lo que sí dice es que el expediente de contratación debe ser aprobado por el órgano de contratación. Por eso, normalmente se interpreta que el órgano de contratación es responsable de la aprobación del pliego de cláusulas administrativas. En el caso del pliego de prescripciones técnicas, la Ley de Contratos del sector público, mira por dónde, sí se pronuncia. Concretamente en el artículo 124, que establece que el órgano de contratación es responsable de aprobar el pliego de prescripciones técnicas. Por tanto, la aprobación de los pliegos corresponde al órgano de contratación, que puede ser una persona, un alcalde, o un órgano colegiado, una junta de gobierno local. De ahí que el proceso de revisión por personas competentes y conocedoras de la norma y doctrina sobre contratación pública sea un aspecto esencial, porque quien aprueba sabe lo que sabe. Otra de las cuestiones interesantes y especialmente relevantes para nuestros intereses que lleva aparejada la aprobación de los pliegos es que ésta se hace antes o a la vez que se autoriza el gasto. Es decir, que existe la obligatoriedad de localizar y bloquear el dinero con el que se ha de financiar el contrato, el dinero que ha de pagar tu factura, un seguro más. Y aquí es cuando entra un nuevo actor, la persona responsable de la intervención de la administración en cuestión, que obviamente también querrá ver los pliegos y tendrá algo que decir sobre el asunto, digo yo. Y a todo este lío, ¿qué? ¿Tú cuántos días le echas? De nuevo estamos ante trámites que vienen a garantizar la corrección e integridad del proceso, algo sin duda muy conveniente para nuestros intereses. Actos en los que normalmente intervienen distintas personas, que llevan su tiempo y que normalmente no se pueden resolver en unos pocos días. Más bien hablamos de semanas.
Pues sí que tiene historia un contrato, ¿eh? En fin. Por último, hay una cuestión que planea sobre todo este proceso y que hace que la cuestión tome un tinte dramático. Y es que los pliegos están escritos en piedra, en una lápida, no necesariamente funeraria. Una vez que un pliego ha sido aprobado, no se puede cambiar nada en él, salvo que sea para corregir un error matemático, como por ejemplo sería una fórmula o una suma, o para corregir un error material de hecho, como podría ser una fecha, un nombre, una dirección. Se puede decir que un pliego solo puede ser modificado sin más cuando hay un error que no cambia nada. La modificación de un pliego de cláusulas administrativas o de un pliego de prescripciones técnicas durante la licitación de un contrato es un drama porque conlleva la retroacción de actuaciones. La retroacción de actuaciones implica volver atrás en el proceso y corregir el error o realizar la modificación necesaria antes de continuar con las siguientes fases de la licitación del contrato. Para que te hagas a la idea, la retroacción de actuaciones puede conllevar varias acciones, como son la suspensión temporal del proceso de licitación. Para corregir o modificar el pliego que contenga el error, el órgano de contratación puede decidir suspender temporalmente el proceso de licitación hasta que se subsane el error. Obviamente, la misma modificación del pliego que se esté subsanando, claro, lo que implicará pasar de nuevo por el proceso de revisión y aprobación. La notificación a los licitadores. Una vez realizada la modificación, el órgano de contratación debe publicar en el perfil de contratante el correspondiente anuncio y, por supuesto, notificar individualmente a los licitadores que ya hayan presentado oferta. Es que serán pocos, pero bueno. Y la modificación conlleva, lógicamente, la ampliación del plazo de presentación de ofertas. Claro, poner el contador a cero es la forma de garantizar que quien quiera pueda conocer y evaluar si le conviene participar en la licitación o si, debido al cambio en los pliegos, ahora puede hacerlo. La retroacción de actuaciones da lugar, como no podía ser de otra manera, a demoras en la adjudicación del contrato y por eso afecta a los plazos totales de la actuación. Por eso se evitan a toda costa. También esto de la modificación es algo que pone en evidencia a las personas que crearon, revisaron y aprobaron los pliegos. Y esto de ponerse en evidencia, habrá personas a las que les importará más que a otras y dentro de las que les importa habrá quienes les darán importancia por motivos distintos. Otro tema que daría para un episodio. La cuestión es que, por todo esto, es tan importante que la Administración elabore los pliegos cuidadosamente desde el principio. Vaya movida, ¿no? Ahora entiendes por qué los órganos de contratación son tan reacios a la modificación de los pliegos, ¿verdad? Bueno, sigamos. Vamos a intentar resumir esto. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas son documentos esenciales en una licitación, ya que establecen las condiciones y requisitos para los licitadores y garantizan la transparencia e igualdad de trato. El pliego de cláusulas administrativas aborda aspectos jurídicos, económicos y administrativos del contrato, mientras que el pliego de prescripciones técnicas detalla las especificaciones técnicas y estándares de calidad que se deben atender. Ambos pliegos nos permiten presentar ofertas ajustadas y competitivas y aseguran que todas las propuestas se ajusten a las necesidades y exigencias técnicas del contrato. Además, facilitan la comparación objetiva de las ofertas y proporcionan un marco legal sólido y predecible para la ejecución del contrato. La importancia de estos pliegos en el sector público contrasta con la práctica habitual en el sector privado, donde los procesos de oferta suelen ser menos rigurosos y transparentes. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas son fundamentales para garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la adecuada adjudicación y ejecución de los contratos públicos. Lo de la ley del contrato. Ya sabemos, los pliegos de una licitación son considerados como la ley del contrato, porque establecen las condiciones, requisitos, términos y obligaciones que regirán la relación contractual entre el contratista y la administración. Por tanto, estos documentos actúan como un marco normativo para el contrato, proporcionando las bases legales y también técnicas que ambas partes deben respetar.
La expresión ley del contrato, recuerda, se refiere al principio legal de la autonomía de la voluntad de las partes en un contrato. Sin embargo, no deben considerarse por encima de la ley de manera absoluta. Los contratos deben cumplir con las normas vigentes y, en el caso de la contratación pública, respetar lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que ocurre es que en ocasiones los pliegos pueden no cumplir con lo previsto en la ley, pero si no se impugnan a tiempo, los términos del contrato de los pliegos siguen siendo aplicables. En resumen, los pliegos son la ley del contrato, porque regulan la relación contractual y proporcionan un marco legal claro y predecible, aunque en algunos casos puedan estar en desacuerdo con algún precepto legal. El pliego de cláusulas administrativas es creado por personas con perfil jurídico, no sin cierta dificultad, ¿verdad?, ya que no existe una lista exhaustiva de lo que debe contener. El pliego de prescripciones técnicas es creado por personas con perfil técnico y se centra en los detalles técnicos y requisitos de lo que la Administración necesita. En contratos de obras, el proyecto de ingeniería o arquitectura cumple esta función. En contratos de servicios o suministros, los elementos esenciales incluyen la descripción detallada del suministro o servicio, requerimientos técnicos, proceso de entrega, criterios de aceptación, evidencias y condiciones de pago. Ambos pliegos son importantes en todas las fases del contrato, desde la licitación hasta la ejecución y finalización, y su elaboración es, por lo general, compleja y lleva un tiempo. Una vez redactados los pliegos, deben ser aprobados e incorporados al expediente de contratación, y antes de la aprobación es normal que se realice un proceso de revisión, algo así como un control de calidad, para asegurar que los documentos cumplen con las exigencias legales y técnicas correspondientes. Por eso es importante que el proceso de revisión lo hagan personas competentes y conocedoras de la norma y la doctrina sobre contratación pública. La Ley de Contratos del Sector Público no especifica quién es responsable de aprobar el pliego de cláusulas administrativas, toma ya, pero se entiende que es el órgano de contratación. En el caso de pliego de prescripciones técnicas, la ley, mira por dónde, sí establece que el órgano de contratación es responsable de su aprobación. Además, la aprobación de los pliegos se realiza antes o a la vez que se autoriza el gasto, lo que significa que es obligatorio localizar y bloquear el dinero necesario para financiar el contrato. En este punto interviene la persona responsable de la intervención, que también revisará los pliegos y también tendrá algo que decir sobre ellos. Todo este proceso, al fin y al cabo, garantiza la corrección e integridad del procedimiento y suele llevar varias semanas, ya que involucra a distintas personas y requiere tiempo para su resolución. Los pliegos, una vez aprobados, no pueden modificarse, salvo para corregir errores matemáticos o materiales. De hecho, se puede decir que un pliego solo puede ser modificado sin más cuando hay un error que no cambia nada. La modificación de un pliego de cláusulas administrativas o de un pliego de prescripciones técnicas durante la fase de licitación o adjudicación del contrato conlleva la retroacción de actuaciones. Y la retroacción de actuaciones implica volver atrás en el proceso y corregir el error o realizar la modificación necesaria antes de continuar con las siguientes fases de la licitación o adjudicación del contrato. Esto, pues claro, puede incluir la suspensión temporal del proceso de licitación, la notificación a los licitadores y, por supuesto, la ampliación del plazo de presentación de ofertas. La retroacción de actuaciones provoca demoras, claro, en la adjudicación del contrato y también en el plazo total de la actuación, además de señalar a las personas que intervinieron en su creación, revisión y aprobación. Por eso los órganos de contratación están tan poco dispuestos a modificar los pliegos. Una vez aprobados los pliegos y autorizado el gasto, el órgano de contratación puede iniciar la licitación del contrato. Hasta ahora, todas estas actuaciones se han hecho en la trastienda. A partir de ahora, empieza el proceso público, en el que los licitadores ya estamos llamados a intervenir y, si no estás conforme con los pliegos, impugnar o recurrir. Y hasta aquí el episodio 153. Ha sido largo, ¿eh? En el próximo episodio te hablaré sobre el principio de discrecionalidad técnica. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Boeing. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.